¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí es un gusto y un placer nuevamente estar en este tipo de transmisiones. Nuevamente le ofrecemos una disculpa a nombre del licenciado Abraham Dávila, que no va a poder acompañarnos hoy por motivos de trabajo, pero él probablemente se reincorpore nuevamente el próximo miércoles. Como siempre, les reitero, es un gusto y un placer estar con ustedes en estas transmisiones. Ya saben, en este nuevo esquema en el que únicamente estamos transmitiendo 2 días a la semana, que son los lunes con las teorías del caso y los miércoles con las masterclass. Los lunes, la teoría del caso son casos narrados de la mano de los profesionales, y hoy tenemos un tema muy interesante y un ponente no menos interesante. Ahorita se los presento. Nada más permítanme sugerirles y pedirles de favor que siempre, como siempre, nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Medical Legal Center en Facebook, Instagram, Twitter, y si quieren consultar esta charla o todas las demás que se han impartido en esta serie de transmisiones, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse y compartan estas charlas para que lleguen a más profesionales de la salud. Si ustedes son o pertenecen a alguna jefatura de enseñanza, alguna dirección médica de algún hospital público y requieren charlas en materia médico-legal, con todo gusto nosotros las proporcionamos, incluso les facilitamos nuestra plataforma. Lo único que les rogamos es que nos la soliciten a través de nuestro correo, y ustedes ya lo conocen, es atención.mlc@gmail.com. Como saben, atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Por favor, síganos en o compartan, por favor, programa alterno que es La Voz del Residente. Estamos tratando de abarcar ahí todas las sedes, con todos los médicos que están en periodo de adiestramiento, y son charlas muy interesantes para todos ellos. Como siempre, agradecemos el favor y la consideración de que la asociación, la agrupación Yo Soy Médico 17 nos facilite su plataforma a través de Facebook Live para que estas charlas lleguen a más profesionales de la salud. Bueno, sin más, déjenme presentarles al extraordinario ponente que tenemos el día de hoy. Es una plática muy interesante. Él es médico cirujano, él es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Autónoma de Yucatán. Él es, es evidentemente especialista en ginecología, es del Indesalud de Campeche, es facilitador del programa Pronto, programa de contenidos, así como facilitador del curso Ámbar, que es Atención a la Mujer y el Recién Nacido, basada en evidencias. Es desarrollados por el Instituto Nacional de Salud Pública. Él es también capacitador del seminario Parto Humanizado. Él es impartido, por el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. Él nos trae un tema muy interesante, como ya les adelantaba. El tema el que nos va a platicar es el derecho a una maternidad y nacimiento, digno o respetado para el binomio. Él es el doctor Luis Ángel Castellanos Rivera. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, licenciado Oscar. Gracias por estar y por impartirnos esta interesante charla, doctor. Bienvenido, doctor. Lo dejamos con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Si me lo permite, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas, ya que termine su exposición. Aquí voy a aprovechar para pedirles a nuestra audiencia que por favor nos apoyen cuando realicen sus preguntas, lo hagan en el capítulo o en el espacio específico para preguntas y respuestas, ya que se complica un poquito estar alternando también y viendo las preguntas por el área del chat. Entonces, por favor, si nos apoyan haciendo sus preguntas en el espacio correspondiente, y no lo entretengo más, doctor, ya estamos esperando su charla. Adelante, doctor, bienvenido, nos vemos al ratito. Claro, gracias. Buenas noches. A usted, doctor, buenas noches. Listo, ahí me escuchan. Sí, se escucha perfectamente, doctor. Se ve la presentación igual. Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy. Agradezco la invitación a Medical Legal Center sobre el derecho a una maternidad y un nacimiento respetados.
Listo. Ok, entonces, siendo una plática de contenido legal, pues tenemos también un aviso legal en el cual me declaro libre de conflictos de interés al respecto de este tema, y también comentarles que todas las imágenes y contenidos en su mayoría han sido tomadas de fuentes de acceso libre que se usaron para ejemplificar los contenidos y sin ningún afán de comercialización o de lucro, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos de Autor, para respetar los derechos de los mismos. Muy bien, vamos a tomar algunas abreviaturas con el propósito de protección de la identidad de las personas que estuvieron involucradas en este caso. Donde encontramos una P, nos referimos a la paciente gestante o puérpera, a la N, al producto recién nacido, al producto o al recién nacido en su caso, AR, a la autoridad o al adscrito responsable, MR al médico residente y como SP al servidor público. Bueno, en el caso ya como tal, tenemos que se trata de una paciente femenina de 26 años, primigesta. Dentro de los datos que tenemos a la mano, nos comentan que del 6 de enero al 5 de mayo del 2017 llevó a cabo un control prenatal regular en su unidad de derechohabiencia de primer nivel. Tuvo 10 valoraciones sin aparentes complicaciones durante el proceso de la gestación. El 16 de agosto del 2017 a las 8:16 de la mañana acude la paciente al área de admisión de un hospital de segundo nivel, cursando con 40 semanas y 4 días. Es valorada por un primer adscrito, una autoridad responsable número 1, que nos reporta una actividad uterina irregular. El producto lo reporta abocado. Al tacto vaginal nos comenta con 4 centímetros de dilatación y cursa con una fase latente del trabajo de parto, por lo cual es ingresada a la unidad. A las 8:45 de la mañana es revalorada por un segundo adscrito, una autoridad responsable número 2, y un médico residente, el primer médico residente que participa en el caso, agregando solamente una enfermedad hipertensiva a clasificar, que después no se retoma, y una obesidad grado 2. El 16 de agosto también a las 9 de la mañana es revalorada ya en el servicio de labor. Se comenta un tacto vaginal con una dilatación de 4 centímetros y una nueva valoración a las 10:30 de la mañana sin cambios. A las 11:30 de la mañana tiene un aumento en las contracciones de forma espontánea, con un trabajo de parto ya regular, 3 contracciones de 30 segundos en 10 minutos, y el adscrito responsable, el segundo, en este caso de labor, indica oxitocina a 2.5 miliunidades por minuto. Aquí se enfatiza porque después se retoma dentro de la plática y dentro de la recomendación que no se localiza en el expediente alguna nota o valoración que justifique la indicación de la oxitocina. No se encuentra tampoco un consentimiento informado para aplicarla y no se comenta en ninguna de las notas hasta el momento y en ninguna de las posteriores de manera explícita que la pelvis materna sea suficiente para una prueba de trabajo de parto que se inicia en este caso con la oxitocina. A las 13:30 horas, el segundo médico residente que participa en el caso reporta una frecuencia cardíaca de 151 por minuto y continúa la conducción con oxitocina. A las 14:30 horas es recibida por un tercer adscrito. El 16 de agosto del 2017 fue miércoles, fue un día entre semana, el turno de la tarde. Este médico continúa la conducción. A las 17 horas se registra un partograma por un tercer médico residente, donde se consignan 6 centímetros de dilatación, un borramiento del 80%, la actividad uterina de 4 a 40 segundos en 10 minutos y se comenta una variedad de posición occipito transversa. Se continúa la conducción con oxitocina. En su queja viene intercalada junto con el caso clínico. La paciente refiere, que es de lo que recuerda y también debemos de tener cuidado y ser enfáticos, refiere un dolor insoportable, solicita la realización de cesárea al personal y el personal de la unidad comenta que sería mejor un parto natural. Se le realiza miotomía que no está comentada en el desglose de la historia clínica, con compresión abdominal, y se le solicita que realice pujo en varias ocasiones. Reitero, este último punto es lo que comenta la paciente cuando coloca su queja.
y temporalmente se relaciona en este momento. También en la queja comenta que se le coloca un monitoreo electrónico por 40 minutos y que la anestesióloga le oferta y le coloca una analgesia obstétrica y que continúa con los tactos vaginales. También enfatizar que esto es algo que las pacientes tienen siempre muy presente, el número de tactos vaginales o los repetitivos que sean durante el trabajo de parto. A las 19 horas se consigna de nueva cuenta por el tercer médico residente que participa en el caso una dilatación de 9 centímetros, un borramiento del 90%, la actividad uterina de 4 contracciones de 50 segundos en 10 minutos y se continúa la conducción. Vuelve a consignar una variedad de occipito transversa 2 horas después de la última ocasión que se comentaba y no se refiere a ninguna maniobra para intentar la corrección de la misma. La paciente de nueva cuenta en su queja refiere que el neonato, en este caso el producto, había cambiado de posición, que eso fue lo que le comentaron, y que se prepararía para cesárea. Esto sucedió a las... Perdón, esto está de más. Creo que me fui para atrás, sí. A las 21:30 horas ya se consigna por sería el cuarto adscrito que participa, que es consignado como un servidor público en la recomendación. Se establece el diagnóstico preoperatorio de un expulsivo prolongado y una presentación occipito transversa persistente, por lo que se indica se prepara para una cesárea. En la cesárea, en la nota posquirúrgica, se comenta una presentación cefálica impactada. A las 22:39 se da el nacimiento del neonato, presenta crisis convulsivas, asfixia perinatal, una encefalopatía hipóxico-isquémica, fractura parietal izquierda y un cefalohematoma. La imagen es puramente ilustrativa, donde vemos un hematoma amplio. En este caso, en este producto es la parietal derecho. El neonato que nos atañe en el caso lo presentó en el parietal izquierdo. Al nacer, la paciente en su queja consigna que no llora y que se le informa el estado del recién nacido como grave, por lo que sería trasladado a terapia intensiva. El familiar comenta también en la queja que el 17 de agosto le comentan que cruzó con crisis convulsiva secundaria de edema cerebral, se le notifica de la fractura del cefalohematoma y se reporta como grave y se traslada a neurocirugía en un tercer nivel. A la fecha en la que se elabora la recomendación que les presento, ya cuenta con 1 año de edad el recién nacido, presenta retraso en los hitos de desarrollo franco y requiere aún de valoración médica especializada. Se otorga un resumen por parte de la unidad de derechohabiencia y se comentan secuelas motoras importantes con alteración en movimiento de las 4 extremidades, predominan en el lado izquierdo y no se descarta a mediano o largo plazo una afectación en el lenguaje y en la función cognitiva. Esta queja se procesa a nivel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La queja llega 1 semana después de los hechos, el 23 de agosto del 2017, y hasta un mes después se logra integrar el expediente. Este es el número. Se procede a la recolección de evidencias. En la página de la CNDH les recomiendo, como paréntesis, que puedan checar. Hay varias quejas en las cuales nosotros podemos ver todos estos casos y hacer un análisis de los mismos para evitar incurrir en las faltas o para continuar haciendo nuestro buen proceder en la atención de las pacientes. Regreso con la presentación. La queja para el expediente se reciben y se integran actas circunstanciadas, oficios que incluyen declaración del personal médico y de enfermería que participa en la atención, el expediente y resumen clínico de ambos, de la paciente y del neonato, en esa unidad de segundo nivel y en la unidad de tercer nivel a la que fue referido. La investigación, del órgano interno de quejas de la institución en la que fue atendido, donde era derechohabiente, la opinión médica del médico adscrito a la CNDH y la resolución de la queja procedente desde el punto de vista médico por parte de la institución. ¿Qué observaciones nos da la CNDH? Que dada la profunda interrelación del binomio, el personal debe de observar todas las normativas de la atención, destacando el enfoque de riesgo, actividades preventivas de complicaciones
y la eliminación o racionalización de las prácticas que se realizan de forma rutinaria, pero que llegan a incrementar los riesgos de complicaciones de acuerdo a la norma oficial mexicana. Y también insiste en la supervisión estrecha de las actividades de los médicos residentes por parte de las autoridades o adscritos responsables. Su conclusión, la recomendación para la responsabilidad y reparación integral del daño, encuentra elementos de convicción suficientes que acreditan una inadecuada atención médica, un ejercicio de violencia obstétrica, violando el derecho a la protección a la salud en agravio de ambos, del binomio, y el derecho a una vida libre de violencia de la paciente. Por ello, se pide a la institución que repare integralmente el daño de la madre y el hijo, se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, conforme a las leyes, se proporcione a la paciente atención psicológica profesional que sea necesaria y al bebé la atención médica especializada con carácter vitalicio y en su caso que se incluya la provisión de medicamentos para que pueda alcanzar el disfrute más alto posible a consecuencia de los daños sufridos. Y las medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Se solicita que a la madre se le dé acceso a servicios gratuitos de guardería, cuidado acorde a las necesidades particulares que tenga. Se le garantice acceso a servicios e instituciones para incentivar el desarrollo social y educativo de su hijo, así como sus capacidades física, mental, cognitiva, social y vocacional, y todos los que sean necesarios para su desarrollo pleno y una vida independiente y autónoma. Para el cumplimiento, indica que se debe de constituir en un plazo de 6 meses un fideicomiso. Además, deberá colaborar con el organismo nacional de la queja de la unidad contra el personal médico responsable, que se incorpore copia de la recomendación al expediente laboral y personal de los involucrados para que haya constancia de las vulneraciones en que participaron a las garantías del paciente y el recién nacido, se capacite al personal en los estándares de derecho a la protección de salud materna y la niñez y las normas oficiales en materia de atención a la mujer relativas al presente caso. Bueno, como vemos, pues a ninguno de nosotros nos gustaría, estar en una situación de este tipo. Vamos a entrar a la revisión como tal del tema, este es el caso. Les decía, pueden ustedes revisarlo a fondo en la página de la CNDH con los números que les comenté del expediente, y hay muchos más al respecto que son bastante ilustrativos de todo lo que se busca evitar en una atención. En cuanto a la violencia obstétrica, la CNDH nos la define como una modalidad de violencia institucional, aquí quiero ser también enfático, y de género, cometida por prestadores o servicios de salud por una atención médica deshumanizada a las pacientes en el embarazo, parto, puerperio, que genera una afectación física, psicológica o moral y que puede incluso provocar a la pérdida de la vida de la mujer o del producto, derivando en de la prestación de los servicios médicos negligentes o deficientes, un abuso en la medicalización y la patologización de los procedimientos naturales, entre otros. Quiero retomar, muchas veces los médicos no tenemos nociones básicas de derecho. Es importante que tengamos en cuenta la pirámide de Kelsen en el sistema jurídico mexicano. Esto es el peso, la importancia que tienen las normas jurídicas y también la especificidad que contienen. En el pico, en el pináculo tenemos en la Constitución y en el segundo escalón los tratados internacionales. Algunos juristas los colocan a la par, una de la otra. En el tercero tenemos a las leyes federales, luego las leyes estatales, locales, municipales, decretos, reglamentos, y en la base ya de forma específica tenemos las normas jurídicas, que incluso en este caso vamos a comentar más adelante. Bueno, entonces, viendo esa pirámide y viendo que es muy amplia e incluye muchas normativas, ¿cuál es la regulación o los principios que debemos de seguir como prestadores de servicios médicos, tanto médicos, enfermeras, radiólogos, dentistas, para evaluar una correcta o inadecuada prestación de los servicios de atención? De acuerdo a la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, en el artículo 9 nos comenta que la ley médica
debe llevarse a efecto de conformidad por principios científicos y éticos que orientan la práctica médica y que además son aterrizados en modo, en lugar y en tiempo, de acuerdo al caso, de acuerdo al momento en el que se presenta, de acuerdo a la situación. Y todo esto se conoce como Lex Artis ad hoc. La Lex Artis, que es el cuerpo de conocimiento médico que se considera con una validez legal, está integrada por literatura magistral, que es la que se usa en las instituciones de educación superior para formación de personal de salud, bibliohemerografía indexada, que es la contenida en publicaciones autorizadas por los comités nacionales especializados en indexación y homologación bibliohemerográfica o instituciones ad hoc, las publicaciones emitidas por instituciones ad hoc, de acuerdo al área o al tema que se trate, en las que se refieren a resultados de investigaciones, las publicaciones que demuestren un mérito científico y validez estadística, los criterios que en su caso fije la Secretaría de Salud. En esta parte entran las guías de práctica clínica, los criterios interpretativos de la Lex Artis emitidos por CONAMED, la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y los diccionarios de especialidades farmacéuticas autorizados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. También los criterios emitidos por comisiones ad hoc autorizadas por la SCA, las comisiones de investigación, ética, bioseguridad y comités internos de trasplantes. Entonces, no todo el material médico que tenemos a la mano tiene un sustento necesario para ser tenidas como fuentes del Lex Artis. Esto es muy importante porque muchas veces nos ceñimos al último artículo, a reportes, a la experiencia, pero realmente nos tenemos que ceñir en nuestra práctica para evitar tener algún problema jurídico, además de ampliarlo con el resto de los textos médicos en fuentes que estén sustentadas por la Lex Artis. De tal modo tenemos todo el cuerpo de conocimiento que se avala de manera jurídica, que es la Lex Artis. Tenemos toda la normativa sanitaria que es expedida por la Secretaría, las normas oficiales, las guías de práctica clínica y los principios del deber ser de la práctica médica. Además, todo esto aterrizado en modo, en tiempo y en lugar de acuerdo al caso. Y esto en sí es la práctica médica deseable, lo que se encuentra en el centro de este diagrama de Venn. Y es lo que debemos de tratar de acercarnos, de ser posible, estar practicando nuestra práctica diaria. Revisemos entonces qué nos comenta la guía de práctica clínica, situados en el caso vigente en ese momento, que era la del 2014. Hay dos guías útiles en ese momento, la reducción de la frecuencia de operación cesárea y la vigilancia y manejo de trabajo de parto. Me voy a situar sobre todo en el manejo de la oxitocina por obviedad de tiempo, pero podríamos hacer este ejercicio por varias prácticas que se hacen de manera rutinaria en este caso y en muchos de los otros casos que les comento que vienen presentados en la página de CONAMED e incluso en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué nos comenta al respecto la guía de práctica clínica? En cuanto a la conducción del trabajo de parto, se entiende como falta de trabajo de parto, dilatación estacionaria, la falta de progresión de modificaciones cervicales en 2 horas. Se tiene que hacer una evaluación si se va a decidir hacer una inducción de todos estos parámetros y se considera que la actividad uterina irregular es la causa más común de un progreso anormal y es corregible. En metaanálisis se comenta que un trabajo de parto estacionario donde se indica solo oxitocina, se concluye que hay diferencias significativas, en la reducción del trabajo de parto hasta por 2 horas. Si el trabajo de parto no evoluciona normalmente, que no haya modificaciones cervicales en 2 horas, de forma espontánea, en ese momento está indicado el manejo activo del trabajo de parto con amniotomía y oxitocina, de acuerdo a la guía de práctica clínica del 2014. Entonces hablaríamos de un trabajo de parto estacionario y sería una monitorización continua usando la oxitocina en dosis bajas de 2 a 5 miliunidades por minuto. También nos comenta que en los metaanálisis con uso de amniotomía y oxitocina en un trabajo de parto inicial se encuentra una significancia clínica con reducción en la reducción del trabajo de parto de 70 minutos. Entonces, lo que nosotros vamos a ganar si caemos en la rutina de toda paciente que llegue a ponerle un goteíto, ponerle oxitocina o ayudarla, es una ganancia de tiempo de 70 minutos a 2 horas.
que realmente en los estudios no muestra una significancia estadística si se deja evolucionar el parto de forma espontánea. En otro estudio se evalúa el uso de amiotomía sola para no usar oxitocina y no se muestra realmente ningún beneficio en comparación a usar amiotomía oxitocina. Luego entonces nos recomienda esta guía de práctica clínica que no se realice solo la amiotomía precoz de rutina, se reserva únicamente a pacientes con un progreso anormal, un trabajo de parto fase activa o una sospecha de afección en el bienestar fetal, junto con el uso de oxitocina. Si el trabajo de parto no evoluciona normalmente, se indica el manejo activo con amiotomía oxitocina. Se recomienda de igual forma no realizar amiotomía artificial de forma rutinaria en el trabajo de parto que evoluciona de forma normal, ya que las pruebas muestran que esto no tiene ninguna mejoría en los resultados, no abrevia los tiempos, como comentamos en un punto anterior, y se considera la amiotomía precoz solamente en pacientes que tienen un progreso anormal del parto de forma espontánea y de preferencia se debe usar con oxitocina. Luego entonces en la paciente que comentamos que con 4 centímetros en las últimas revisiones se considera una fase latente, la oxitocina se usó de forma prematura y no fue justificada. ¿Qué nos dice la norma oficial mexicana de acuerdo también al manejo de oxitocina? Vámonos un poquito más atrás. En cuanto a la atención del parto, nos dice que todo establecimiento de atención médica debe aplicar normas y procedimientos para una atención del parto, favorecer seguridad emocional de la paciente y su bienestar en todo el proceso, siendo prioritario para que esto facilite el parto. En especial, pacientes primigestas se debe propiciar la conducción no medicalizada del trabajo de parto y el parto fisiológico, siempre y cuando no haya una contraindicación médica u obstétrica. Estas prácticas procuran una atención de calidad y respeto al derecho de la mujer, un parto espontáneo, y reducen el índice de cesárea, reducen la morbimortalidad y las complicaciones para el binomio a largo plazo. Esta norma oficial mexicana ya estaba vigente. Esta se expidió el 7 de abril del 2016 y el caso, como les comentaba, fue en agosto del 2017. En la valoración de inicio del trabajo de parto verdadero, nos comenta también la norma oficial, se debe interrogar la percepción de contracciones uterinas dolorosas, su intensidad y frecuencia, los datos de expulsión, tapón mucoso, tomar signos vitales, presión, temperatura, efectuar las maniobras de Leopold, medición de altura uterina, evaluación de la presentación. Al tacto vaginal también nos comenta que debemos de evaluar desde primera instancia la presentación, variedad de posición, grado de encajamiento y proporción cefalopélvica, que en la revisión, en la recomendación de la CNDH, son enfáticos en esto y en el uso de oxitocina, y está comentado en las normas. En la dilatación, borramiento, posición de cuello uterino y evaluar las características de las membranas para decidir cuál es la conducta a seguir, de acuerdo a la guía de reducción de la frecuencia de operación cesárea que fue expedida desde el 2014. Y en caso de hemorragia, descartar complicaciones, placenta previa, desprendimiento prematuro u otra causa. También nos comenta que la inducción y conducción del parto y la miotomía se debe realizar según criterio médico, basado en evidencias y con una atención personalizada, previa información y autorización de la paciente mediante consentimiento informado. El consentimiento informado también debemos de recordar que no es solamente el documento firmado, es todo el proceso. El proceso incluye el informar a la paciente su diagnóstico, el que nosotros, cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos, los beneficios y las desventajas de cada una de ellas, y que la paciente pueda elegir de forma libre e informada. Idealmente esto se debe hacer en conjunto con un familiar acompañante que nos va a firmar como testigo, y también se debe dar tiempo para una resolución de preguntas y de dudas. Todo esto, toda la elaboración del consentimiento y toda la atención bajo estas normas, bajo estos criterios, lleva tiempo. Entonces, esto es también un punto que quiero resaltar y quiero retomar posteriormente. La atención del parto respetuoso con pertinencia cultural se debe promover en todos los establecimientos del segundo nivel de atención, adecuando espacios físicos, llevando los procedimientos de atención e implementos utilizados de forma adecuada y permitiendo la elección de la posición por parte de la mujer. Esto se debe efectuar de acuerdo a las condiciones clínicas del binomio
y de acuerdo a la infraestructura hospitalaria, la capacitación del personal para este tipo de atención. Esta capacitación se debe promover por las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud en los lugares donde es culturalmente utilizado y aceptado. Okay. Ahora ya, ¿qué nos comentan en la recomendación, el análisis de la CNDH? La conducción del parto, ya lo vimos, ya sabemos que es un procedimiento para estimular la intensidad, duración y frecuencia del parto después de su inicio espontáneo. Se considera beneficiosa únicamente en un parto prolongado, pero se debe descontinuar su uso rutinario porque, como en este caso, puede llegar a ser nocivo. Producir, entre otras cosas, hiperestimulación, asfixia, ruptura y una cascada de intervenciones para corregirlas. Se considera que nosotros, al tener un parto de bajo riesgo y permitirle una evolución espontánea normal y empezar una infusión con oxitocina, estamos convirtiendo, por el solo hecho de la infusión de oxitocina, un parto de bajo riesgo en un parto de alto riesgo. Y esto va a provocar toda una cascada de eventos que en ocasiones son tolerables por el producto y por la madre, pero en algunas ocasiones no, y puede desencadenar todo lo que nos comentan en este caso. Solo está indicada cuando los beneficios esperados superen los posibles daños, como en una fase latente prolongada, un trabajo de parto prolongado o una hipodinamia uterina. El grupo de desarrollo de guías enfatiza la necesidad de confirmar la prolongación del parto con un tiempo de espera prudente antes de iniciar una conducción. Nos comentan que esto puede reducir la incidencia de un sobrediagnóstico de una fase latente prolongada o de una dilatación estacionaria y la conducción innecesaria con oxitocina, que, como ya vimos, se asocia a hiperestimulación y mayor complicación para el binomio. Y también nos enfatizan que es importante corroborar una pelvis suficiente antes de iniciarse y registrarlo en el expediente clínico. La norma oficial, regresando a ella, nos comenta que en caso de que se decida una cesárea, se debe registrar con detalle los diagnósticos que fueron conducentes a este procedimiento y los profesionales de la salud responsables de la decisión. Se debe informar a la paciente de forma oportuna, también registrarse en el expediente clínico, incluyendo riesgos, beneficios y consideraciones para futuros embarazos, partos, y recomendando la anticoncepción, haciendo orientación y consejería. De hecho, en esta recomendación, en esta revisión de la CNDH del caso, quien realizó la cesárea no está contemplado dentro de las autoridades responsables y viene desglosado aparte como un servidor público, que se considera como tal, pues fue quien resolvió el caso prácticamente recibiendo a la paciente 21 horas, iniciando el turno nocturno. También, ¿quién nos puede ayudar? Y sobre todo en estas situaciones que estamos viviendo actualmente de pandemia, donde muchas de nuestras unidades están viendo rebasadas. La misma norma oficial mexicana comenta que en los partos de bajo riesgo se pueden ser atendidos por enfermeras obstetras, parteras técnicas y parteras tradicionales capacitadas. Desafortunadamente, pocas veces se les da inclusión en el sistema de salud. Hay reportes de éxito, como por ejemplo en Chile o en Inglaterra, que las matronas, las parteras están incluidas dentro de los sistemas de salud y han aportado muy buenos resultados, disminuyendo mortalidad materna. Y en estos momentos en los que estamos saturados con la pandemia, tenemos que hacer prácticamente 2 unidades paralelas, una para atención de pacientes ordinarias y otra más para pacientes que sean portadoras de coronavirus. Se requieren más manos, se requiere más personal capacitado y muchas veces, por ejemplo, las enfermeras obstetras se encuentran en cargos administrativos y no como tal en una atención obstétrica, que es para la que fueron formadas. Las parteras técnicas, además de que pocas veces se incluyen en el sistema de salud, en ocasiones las claves existen y no se les da la oportunidad o la integración, además de que la integración de las parteras a nuestro sistema son un poco difíciles porque no estamos acostumbrados a estar trabajando con ellas. Aquí ya pues nada más agradecerles, comentar un poquito más al respecto, que dentro de la oportunidad que he tenido, realmente no me considero un experto como se comenta en el flyer. Puedo compartirles solamente la experiencia y la oportunidad que he tenido de trabajar con múltiples personas en los cursos que hemos integrado
en el curso de Pronto, en el curso de Ámbar. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con directivos de la GEPLADES, hemos tenido la oportunidad de trabajar con el doctor Enar García en este caso, con parteras profesionales, con la partera Lina Bishop, que también es revisora de Cochrane, tiene un mundo de experiencia al respecto. Y en el momento que nosotros tomamos estos cursos y vemos puntos de oportunidad de mejora, realmente nuestra práctica, o al menos en lo personal, mi práctica médica cambió totalmente. De la práctica que yo llevaba a cabo al ser egresado de la residencia, una práctica intervencionista en la cual veníamos formados con la miotomía precoz, con la conducción de oxitocina, con resolver rápidamente los partos. Cambiamos a un manejo expectante, cambiamos a un manejo más respetuoso, y yo les puedo comentar que las posesiones demoníacas que veíamos de repente con las pacientes totalmente inquietas, quejumbrosas, con rictus de dolor intensos, con polisistolias, es muy, muy raro. De hecho, prácticamente no recuerdo en los últimos años haber visto una paciente así de nueva cuenta. Hemos tenido la oportunidad de poderlo ejercer porque nuestra unidad es una unidad relativamente pequeña, somos pocos especialistas, y al presentar toda esta evidencia, tomamos el acuerdo, lo presentamos junto con pediatría, anestesiología, directivos, para ir haciendo modificaciones que fueron graduales. Las modificaciones nunca son de un solo tajo. Las modificaciones con las que empezamos fue con hacer el pinzamiento tardío de cordón, hacer el manejo activo de la tercera etapa del parto. Vimos que funcionó. Yo me asombré la primera vez que hice un manejo activo de la tercera etapa del parto, porque no era rutinario en mi formación, donde un parto me sangró 2 gasitas, 3 gasitas. Tuvimos un poquito de problemas con el pinzamiento tardío de cordón, porque tuvimos algunos episodios de ictericia neonatal, pero la corrección que hicimos fue reducir el tiempo, en lugar de 3 minutos darles 2, y vimos que no se repitió. Los siguientes partos que fuimos haciendo, la atención, empezamos a hacer contacto piel a piel, la reanimación del bebé en el abdomen materno, dejamos de hacer episiotomías. Hoy día solamente colocamos paños de agua caliente en la región perineal cuando la paciente ya está prácticamente en expulsivo, segundo o tercer plano, o iniciando si es primigesta, o iniciando el expulsivo si es multigesta. Tenemos realmente poca tasa de desgarros. También puedo decirles que la frecuencia que teníamos de desgarros de tercer, incluso cuarto grado, que no era raro cuando teníamos la práctica intervencionista con oxitocina y demás, hoy día, desde hace ya varios años, 5 o 6 años que llevamos trabajando toda esta línea, es prácticamente nula. Realmente igual no recuerdo en la última ocasión, hace yo creo que 3, 4 años que tuve que reparar un desgarro. Los bebés recién nacidos, en la práctica previa que teníamos bebés recién nacidos deprimidos de manera más o menos frecuente, 1 o hasta 2 ocasiones al mes. Actualmente yo me atrevo a decir que cuando tenemos un bebé deprimido, el solo hecho de dejarlo contacto piel a piel, hacer el pinzamiento tardío, el ordeñamiento de cordón, nos da una buena pauta de recuperación. Y si no, por lo menos en esos 30 segundos, el minuto que se hacen las medidas iniciales de reanimación, nos da tiempo para que haya un mayor aporte de oxígeno al bebé, un mayor aporte de hemoglobina, de hierro. Y hemos visto que a los bebés les va mucho mejor. Hoy día les puedo decir que los bebés deprimidos que llegamos a tener son contados y de forma muy rara. Entonces, yo sí de manera personal les puedo decir que las normas oficiales y las guías de práctica clínica, muchas ocasiones, solamente es un mínimo de lo que debemos de hacer en la práctica, pero este mínimo debemos de aplicarlo, y en su caso debemos de consignarlo en las notas en el expediente clínico, que es nuestra mejor herramienta en caso de algún problema. Y también en caso de que la paciente amerite algún otro manejo más intervencionista, también en caso de que la paciente
requiera salirnos de lo que nos comenta la guía de práctica clínica o la norma oficial mexicana, podemos hacerlo, tenemos la libertad del criterio, pero solamente debemos de justificarlo plenamente para que no nos evitemos algún problema o alguna responsiva al respecto. Pues ahora sí, concluir nada más, recordando a caricaturistas, acabamos de perder a un genio, Helguera. Ha habido varios más, en especial José Pérez tiene un libro que es completito sobre caricaturas al respecto de medicina, donde traza todos los sabores y sinsabores de nuestra práctica. Y pues no me queda más que agradecerles y pues licenciado, no sé si continuamos. Claro, doctor, muchas gracias. Muy interesante su charla, su ponencia. Antes que nada, permítame felicitarlo porque en la institución en la que está, digo, tiene facilidad de llevar a cabo estos procedimientos, estas técnicas no tan invasivas y que permiten un poquito menos complicaciones tanto para el binomio como para ustedes como profesionales de la salud. Lamentablemente, yo considero que en México el sistema de salud está colapsado desde el punto de vista de ginecología, de obstetricia particularmente, porque, y esta ley de violencia obstétrica que yo estoy totalmente en desacuerdo con la misma, los pone a ustedes entre la espada y la pared. Hablan de la no patologización de la paciente. ¿Y qué significa esto? Incluso ya he escuchado a muchos de sus colegas que hablan de que ya prácticamente el término de sufrimiento fetal ya se tiene que dejar a un lado, ya no se tiene que manejar de esa manera. Y el problema es que no saben las mismas autoridades de salud que los servicios de salud en el área de obstetricia están sobrepasados, doctor. ¿Cómo evitar esa práctica de poner la oxitocina de manera habitual cuando el mismo directivo le dice a los médicos, libérame camas, libérame camas? Ese es el problema principal, doctor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se deja una paciente tanto tiempo sin que se le haga la intervención cesárea? Precisamente porque no se quieren meter en problemas, precisamente por esta ley de violencia obstétrica, porque lo que critican en esta ley muchas veces es la realización de cesáreas innecesarias. Y esto me parece totalmente absurdo, doctor, porque si vemos como este caso que nos planteó, tenemos muchos en el sector público, muchísimos. Yo entiendo que los parámetros para que utilizan de la OMS evidentemente son de países de primer mundo, donde allá quizás sí se quiera limitar un poquito la utilización de la cesárea, precisamente por la cuestión económica. Dice el médico en Estados Unidos, en países de Europa, a mí se me hace más rápido hacer una cesárea, me deshago más pronto a la paciente, cobro más y me arriesgo menos. Evidentemente sí, ya se puede hablar de una cuestión mercantil en países de primer mundo, pero aquí le digo, doctor, como estamos en países con sobresaturación con la demanda de atención, es muy complicado, doctor, y más pues, como el caso que nos presentó, doctor, que son muy comunes, doctor. Me Sí. llamó, perdón, adelante, doctor. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De acá, ¿qué es lo que a mí me gustaría que nos quede como aprendizaje a todos? El médico es la cara de la institución. Al ser la cara de la institución, muchas veces se le toma en cuenta o se le toma como responsable de todo lo que viene detrás. Todo lo que viene detrás incluye directivos, incluye falta de insumos, incluye sobrecarga de pacientes, incluye poco personal. Y sin embargo somos los que tenemos que enfrentarnos a esto, enfrentarnos a las quejas, a las inquietudes de los pacientes y tenerlas que resolver.
Realmente el médico ha sido formado para absorber y para resolver, pero debemos de dejar constancia, aunque es un poquito más engorroso y es más papel, en los documentos en los que estamos con una saturación o una sobresaturación, en los documentos cuando hay un retraso, que si yo primero es el paciente, brindo la atención y después de la atención regreso a hacer una nota para justificar un procedimiento, por ejemplo, lo pongo que lo hago en retrospectiva, ya sea por la premura del procedimiento, por la sobrecarga de trabajo. Enfatizo que en la unidad no cuento con insumos, no cuento con personal, que tengo sobrecarga. Puedo hacer también documentos enterando a mis jefes y que a mí me sirven como evidencia de que yo estoy, si mi jefe no está al tanto de que mi servicio está rebasado, yo lo estoy enterando y estoy teniendo una evidencia para que el día de mañana que me digan, oye, es que tú no estás cumpliendo esto, no cumpliste con la Lex Artis. Como les decía, el término ad hoc nos sitúa en tiempo, lugar y persona. Recuerdo muy bien, saliéndome del tema, alguna ocasión tuve la oportunidad de tomar un curso de formación de peritos con ustedes y nos decía un médico que vino de Monterrey, tuvimos un caso de un urgenciólogo que le llega a un paciente con un cuerpo extraño y el paciente falleció. Se fue a caso médico legal. En el caso médico legal, oye, ¿por qué falleció el paciente? Eres urgenciólogo, ¿por qué no hiciste el retiro de un cuerpo extraño, la laringoscopía, etcétera, etcétera? Pues no tengo laringoscopio no sirve el foquito. Oye, pero ¿cómo? Ahí está, y ahí está mi reporte con los jefes de que no hay foquito. Bueno, oye, pero ¿por qué no hiciste una cricotirectomía para poder hacer un abordaje y demás? No tengo hojas de bisturí. Oye, pero ¿cómo está la notificación de que no tengo hojas de bisturí? El médico no incurrió en responsiva gracias a que enteró de todos los elementos que no tenía comprobante al respecto y lo consignó en el expediente clínico. Entonces, el gran problema de esto es que nosotros estamos absorbiendo la responsabilidad institucional y debemos de regresar a la institución la responsabilidad que tiene, que es precisamente el contratar más personal, el que no estemos rebasados, el que tengamos insumos para poder brindar todo lo que la ley nos indica. Exactamente, doctor. Dio en el clavo, doctor. Hay que regresar la responsabilidad a la institución, porque a final de cuentas es quien la tiene, doctor. ¿Qué podemos hacer? Le echan la culpa al GINE cuando regresa una paciente, pero el servicio de toco está habilitado para 10 pacientes, ya tienen 20 hospitalizados. ¿Dónde van a meter a la paciente número 21? Está complicadísimo y lo que usted dijo es un excelente consejo. No nada más consignarlo en el expediente clínico, hay que hacérselo saber a la autoridad, porque de esa manera nosotros estamos dejando constancia de que tenemos una carencia, tenemos una falla y que no depende de nosotros, sino depende de la institución y lo estamos haciendo saber al directivo para que éste lo corrige, lo solucione, doctor. Y también, pues, perdón, retomando, el mejorar nuestras prácticas. Es cierto, siempre se puede optimizar. Esto es algo que manejan mucho los japoneses, el benchmarking. Japón, después de la Segunda Guerra, quedó devastado por la guerra, por las bombas nucleares. ¿Qué fue lo que hizo Japón? Mandó a mucha gente al extranjero. Ellos fueron al extranjero, tomaron todo lo mejor que pudieron de todas las áreas y regresaron a Japón para aterrizarlo. Y Japón hoy por hoy es una potencia. Y eso le denominaron benchmarking, que es salir, tomar lo mejor que puedas del extranjero, de algunas otras áreas, para que lo aterrices en tu práctica o en tu región, en este caso en tu país. Entonces, también nosotros, con los recursos que tenemos, se pueden racionalizar, se puede mejorar la práctica, sí se puede. Nosotros no tenemos áreas adecuadas para parto humanizado. Teníamos una mesa de parto vertical que estaba en una bodega y que retomamos. Adecuamos las áreas para que el paciente tuviera un acompañamiento por parte del familiar. Desafortunadamente, ahorita con el COVID, muchas de estas prácticas que ya habíamos hecho vinieron al traste. El área que nosotros usábamos como mater, como labor accesoria para parto vertical, como recuperación, hoy por hoy es el área que está en reconversión para pacientes de COVID. Entonces, esto también en las notas está consignada que actualmente estamos atendiendo los partos en un área habilitada, que no es el área como tal, pero pues es lo que tenemos en nuestra infraestructura. Y esto pegó no solamente en México, pegó en todos lados, pero si de por sí ya teníamos un sistema endeble, o sea, esto nos vino a quebrar
por completo. Y precisamente por eso les digo que podemos retomar el apoyo de enfermeras obstetras, de parteras profesionales y de parteras tradicionales capacitadas. Solamente debemos de ser muy enfáticos en el bajo riesgo. Pacientes de bajo riesgo pueden ser manejadas por ellas, siempre y cuando tengan un acceso pronto a nuestra unidad para una resolución y una unidad que tenga todos los recursos para poder resolver. Por ejemplo, Inglaterra incluye dentro de los seguros de gastos médicos mayores a las parteras profesionales. Las parteras profesionales en Inglaterra están incluidas dentro del costo de los seguros. Entonces tú puedes atenderte por una partera profesional en tu casa siempre y cuando tu casa no esté a más de 30 minutos de una unidad que pueda resolverte una complicación. Y las parteras están plenamente capacitadas para poderlo resolver. ¿Qué hace esto? Desatura los hospitales. Y precisamente nosotros los hospitales los tenemos llenos porque se proscribió, se radicó a las parteras y eso se ha visto que fue un error del sistema de salud como tal. En prácticamente todos los sistemas que hoy por hoy trabajan de forma adecuada con bajos índices de mortalidad materna, tienen el apoyo de las parteras y en México lo hemos perdido mucho. Yo creo que eso valdría la pena retomarlo, hacer el benchmarking de nuestro sistema de salud y reestructurarlo totalmente, donde el parto de bajo riesgo y la atención de la embarazada de bajo riesgo sea por personal formado específicamente para ello, enfermeras obstetras, parteras profesionales, y los obstetras nos dediquemos a embarazo complicado. Eso nos va a desaturar los hospitales, te garantizo que en un 60-70%, por lo menos. Así es, doctor. El problema también considero yo que es la idiosincrasia, doctor. También no ha podido prosperar porque la misma forma de pensar de la población en general no ve con buenos ojos una partera, una matrona, como comentaba, doctor. Pero bueno, es difícil transformar todo un sistema de pensamiento, doctor. Sí, se satanizó la práctica, se proscribió y pues ahorita estamos pagando las consecuencias de todo ello. Entonces ahorita retomarlo va a ser difícil. Sí. Vamos con las preguntas, doctor, de los médicos. Dice la doctora Saavedra, dice si se llevó un año el trámite de la queja del 23 de agosto del 2017 al 24 de septiembre del 18. Sí, es correcto. Ok. La pregunta también la doctora Guadalupe Flores, bueno, comenta, dice que la paciente debería de haberse programado a cesárea en el momento en que se dieron cuenta que estaba transverso el producto. No tenía que haber esperado tanto tiempo. Los dos primeros médicos ya sabían que tenía que enviarse a quirófano si hubieran eliminado tantos problemas al producto. Sí, de hecho, aquí nada más puntualizarle que transverso no es la situación del producto, nos refiere la variedad de posición en un occipito transverso. Entonces, generalmente 65% de los partos, de acuerdo a la bibliografía, están en el occipito izquierdo anterior y un 30% más o menos en derecha posterior. El 5% restante van a estar en el resto de las variedades, que se considera como si fueran los puntos cardinales de acuerdo a la posición del producto, área de posición y el punto toconómico. La occipito transversa se refiere a que el bebé estaba en una posición cefálica de vértice, pero en lugar de estar en los diámetros más amplios, que es el diámetro oblicuo de la pelvis, quedó en el diámetro transverso, que es un diámetro más o menos reducido. De aquí el principal problema y lo que son enfáticos es la conducción con oxitocina. Si un trabajo de parto se deja libre evolución, en este caso, si mamá está bien, si bebé está bien, si el parto va progresando, a mí me costó mucho trabajo como obstetra asumir mi papel como espectador. Solamente estoy ahí vigilando que todo esté bien y estando al pendiente de que si algún momento hay alguna complicación, en ese momento intervengo. Aquí lo que nos enfatizan es que el error o el detalle fue iniciar la conducción de oxitocina de forma rutinaria. En los hospitales en donde nos formamos muchos de nosotros es ingresa paciente, canalízale y ponle oxitocina. Es de ley. Paciente que va a entrar a un trabajo de parto, esa es la norma, ese es el manejo. Y eso es parte de lo que nos comentan. La occipito transversa muchas veces se resuelve de forma espontánea, pero en una paciente con una policistola, una hiperestimulación uterina, esto puede provocar en lo que se comenta una impactación cefálica, el bebé no se dio la oportunidad de rotar, incluso se puede tratar de hacer la rotación de forma manual o si el bebé desciende con ayuda de forces, vacuum, etcétera, etcétera.
pero sí, aquí lo que tiene mucho que ver fueron los tiempos, el inicio prematuro de la oxitocina. Muy bien, doctor. Comentan que si el uso de analgésicos potentes usado en la postcesárea y dar seno materno pueden tener algún efecto para el recién nacido. No, realmente hay una página, e-lactancia, si mal no recuerdo. En esa página nosotros podemos checar fármaco por fármaco cuál es la contraindicación para la lactancia del seno materno y pues realmente no. La mayoría son compatibles con la lactancia. Hay algunas restricciones para antibióticos, por ejemplo, pero incluso para esto se puede dar el medicamento, se puede hacer la paciente la extracción y un lapso de 3-4 horas después que el medicamento ya disminuyó su biodisponibilidad, se le puede ofrecer seno materno al bebé. Y solamente esa toma que fue inmediatamente después de la administración del medicamento, suspenderlo. Con analgésicos con AINES, hasta donde yo tengo noticia, no está contraindicada en absoluto la lactancia, solamente con los que alteran el estado de conciencia, que puedan producir opioides, que puedan producir somnolencia en el neonato. Pero AINES como tal, no tengo conocimiento de alguno que lo contraindique. De acuerdo, doctora. Muchas felicitaciones, muchos saludos. ¿Ya se lo quieren llevar a sus hospitales, doctor? Mm, Aquí pregunta Francisco Escobar, en su opinión, para casos médico legal a nivel laboral, dice si una embarazada tiene que dar aviso al patrón de que está embarazada. Pues realmente dentro de la normativa está prohibido que un patrón o un empleador obligue a la persona que se presenta o que va a ser contratada a que se haga una prueba de embarazo. Entonces, la normatividad prohíbe que esto se haga, ya depende de la persona si lo quiere externar o no. Y pues con el paso del tiempo se va a hacer evidente, pero que sea un requisito para que te puedan contratar, pues ya ahí sí usted es el experto, licenciado, pero que yo sepa no. No, no tienen por qué, salvo sus 40 días previos para su incapacidad, pero no tienen por qué dar aviso y no tendría por qué tener importancia. De otra manera, si lo exige el patrón o como lo comenta el doctor, estamos en un caso de discriminación y que puede hacerse acreedor incluso a sanciones el patrón. Sí, de acuerdo. Doctor, le preguntan si puede proporcionar su dirección electrónica y su hospital, particularmente para contactarlo sobre el parto vertical, doctor. Sí, no sé dónde puedo hacerles llegar los datos. Si quiere ahorita decirlo, doctor, o si lo puede poner, si nos puede hacer favor de ponerlo en el chat, su correo electrónico, Sí. para que ahí lo tomen. A mí también me llamó mucho la atención, doctor, lo del parto vertical. Yo es algo también que critico parte de la ley de violencia obstétrica, porque es sumamente complicado. Si el parto horizontal, doctor, es complicado atenderlo. Con las carencias que estamos hablando, de falta de personal, de falta de insumos, esto implica mayor riesgo para ustedes como profesionales de la salud, doctor, estar atendiendo este tipo de partos, doctor. Fíjate, Precisamente. Dígame. es comodidad, ¿eh? Yo les digo que atender los partos verticales, muchas veces consideramos a la paciente de pie para un parto vertical. La misma norma oficial mexicana nos comenta que el solo hecho de poner a la paciente semisentada, no tenerla totalmente acostada en horizontal, tenerla semisentada se considera parto vertical. Y nosotros, dentro de los cursos de ámbar y demás, tenemos simulaciones en los que participan los mismos personal que se capacita y se hacen simulaciones de partos donde ellas simulan tener un parto con tecnologías que tenemos de bajo costo y ven las dificultades. Pues se puede hacer la comparativa entre un parto tradicional en una mesa de expulsión horizontal con las pierneras y un parto solamente semisentada. Con ese pequeño cambio, la paciente tiene más control. Cuando el bebé nace y se lo colocas en el abdomen, lo puede tomar, lo puede tener y realmente no nos restringe prácticamente nada a nosotros. También tiene que ver mucho con sacrificar tu comodidad. Yo les digo,
Ahorita tengo casi 4 o 5 años sin usar la mesa de expulsión de mi unidad. La mesa que usaba era la de parto vertical y si no, se atendían en la camilla. En la camilla que está la paciente, por ejemplo, en Estados Unidos se estila mucho algo que se llama cuarto de labor, parto y recuperación. La paciente ingresa a un cuarto y en ese cuarto se lleva el trabajo de parto, se atiende el parto y se da la vigilancia del puerperio. Por supuesto, son unidades que son pensadas de esa forma. Aquí en México tenemos, por ejemplo, el Hospital Militar y hay varias iniciativas que están retomando esto, pero apenas está empezando, desafortunadamente. Y al tener la paciente en la camilla, es incómodo para mí como médico atenderla, pero todo radica en que te acostumbres. Ya ahorita realmente, solamente cuando llegamos a tener algún desgarro, alguna complicación, sí me complica un poquito, pero se puede atender perfectamente bien en la camilla, con menos riesgos para la paciente. Tuvimos en la residencia una paciente que en la desesperación de pasarse porque ya estaba en expulsivo, se atoró el brazo entre la camilla y la mesa de expulsión y se dobló el codo. La paciente acabó con una luxación de codo que se tuvo que reducir después por ortopedia. Entonces, después del parto, que afortunadamente fue sin complicaciones, tenía la paciente al bebé de un brazo y en el otro brazo un velpo para el vendaje porque le redujeron la luxación. Y eso solamente por nuestro hábito de tenerlas que pasar a la mesa de expulsión, cuando la podríamos atender en la mesa, en la camilla. O sea, realmente, les insisto, todo viene de que nosotros vayamos cambiando. Hay varias cositas que sí podemos hacer, aún en unidades rebasadas, pero tenemos que aceptar que realmente los recursos humanos, los recursos materiales, los hospitales que no fueron diseñados para este tipo de atención, son finitos y son una limitante bastante importante. Aunque todos tengamos el interés de cambiar y de aplicar la normativa, ese va a ser el muro con el que nos vamos a topar. Y también tenemos que contemplar el irlo adecuando, irlo modificando. Muchas gracias, doctor. Comenta el doctor Ernesto Díaz que qué importancia tiene la psicoprofilaxis en la atención del parto respetado. Pues nos da bastante utilidad, sobre todo que la paciente va tomando conciencia del trabajo de parto, muchas veces tuve una enfermera que no olvido que me decía, doctor, yo llegué el día de mi parto cuando nació mi bebé, yo no sabía cómo iban a hacer y ya era enfermera, pero no había estado en una unidad hospitalaria. Entonces, muchas pacientes llegan sin saber cuál va a ser el proceso del trabajo de parto. La psicoprofilaxis nos da varios beneficios en cuanto a que ellas van a tener conocimiento del trabajo de parto, de todo el proceso y sobre todo del manejo no farmacológico del dolor. El concientizarse, la respiración consciente, el apoyo del acompañante, todos los masajes se puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces sí se ha visto bastante ventaja e incluso en algunos estudios comentan una disminución en las complicaciones, en la asfixia neonatal, en la incidencia de cesárea, en pacientes que reciben psicoprofilaxis, que tienen un parto acompañado, en la planeación del parto, etcétera, etcétera. De acuerdo, doctor. Pregunta Javier Elizondo, dice, en los casos en que la paciente le pide al médico que desea un parto fisiológico y tiene las características para que se pueda llevar a cabo, hoy en día casi todos los ginecólogos prefieren hacer la cesárea argumentando falta de líquido amniótico o estrés fetal. ¿Hasta dónde es el límite para la responsabilidad del médico tratante? Realmente nuestra responsabilidad como ginecobstetras es tratar de excluir el riesgo. ¿Cuál es el detalle? Si yo como ginecobstetra se hace una revisión de mi porcentaje de cesáreas, mi porcentaje de parto y de cesárea, es a todas luces obvio que se va a traslucir cuando yo justifico las cesáreas que estoy haciendo o cuando tengo yo un índice por arriba del esperado. Se considera que no deberíamos de estar haciendo con todo y estar en un hospital de segundo o tercer nivel arriba del 15 o 20% de cesáreas. Y México llega ahorita en promedio de instituciones públicas privadas al 40%, pero algunas instituciones públicas se llega al 70% y en las instituciones privadas hasta el 90%. Entonces, debemos de recordar que la cesárea es una cirugía mayor, es un procedimiento que conlleva riesgo quirúrgico y conlleva riesgo anestésico, un incremento de 5 a 10 veces por lo menos en algunas series de infección, de hemorragia, etcétera, etcétera. De hecho, previo a la pandemia, a nosotros nos llamó mucho la atención que el INPER estaba empezando a aterrizar. Ustedes pueden entrar a la página del INPER y el INPER está empezando a aterrizar todas estas prácticas.
adecuó un área de parto humanizado, adecuó un área de psicoprofilaxis. Entonces, todas estas prácticas que ya la norma oficial mexicana ya se está aterrizando en los hospitales de tercer nivel. Les repito, tenemos la limitante de los recursos, tanto económicos como de personal, pero sí lo podemos hacer, sí lo podemos empezar a implementar. Y yo creo que lo más importante es que los obstetras que no lo hemos visto, podamos verlo, palparlo y hacer la comparativa. Y realmente, para mí, a todas luces, tiene muchísimas ventajas. Muchas gracias, doctora. Fíjate, aquí ya salieron hasta donativos, doctor. Dice Dina Díaz. Lo felicita, doctor, y le preguntan que a qué hospital pueden hacerle llegar batas maternales de donación. Ella dice que son Mónica Díaz y Dina Díaz, con iniciativa de apoyar el parto vertical, y diseñamos una bata para el apego inmediato y contacto piel a piel. Pues muchísimas gracias, bienvenidas. Ya coloqué en el chat mi correo y mi teléfono, y si quieren, pues por ese medio nos podemos contactar y ya ultimar detalles. Yo estoy en un hospital en un municipio de Campeche que se llama Opelchen. Opelchen se escribe solamente con H, un hospital público, un hospital comunitario. Pero de todas maneras tienen ya ahí mis datos en el chat, y pues bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Dice, en la nota médica se debe de registrar la guía de práctica clínica o NOM 007 y el pronóstico de cada una de las pacientes. No entendí eso. Que si en la nota médica se debe de registrar la guía de práctica clínica, la norma 007 y el pronóstico de cada una de las pacientes. Pues es requisito. No como tal la NOM, porque la NOM como tal está dentro de todas las normas jurídicas aplicables para nuestro ejercicio. Entonces, no es que se comente, solamente es, pues incluso yo, por ejemplo, hasta el momento, de repente algún detalle que se me pasa por alto, la vuelvo a consultar, la vuelvo a releer, y lo que sí es que tratar de cumplir con todos los parámetros. Por ejemplo, la NOM 007 no solamente se ciña a la atención del parto, nos dice cómo se va a atender o cuáles son los mínimos de atención desde la etapa preconcepcional, de las pacientes durante el embarazo, cómo se va a llevar el control prenatal, de la atención del parto, del puerperio, de la atención del recién nacido, y nos trae todos los mínimos que debemos de hacer. Es así como que un checklist. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es tener la norma oficial mexicana e ir viendo que cumplamos con todos los parámetros. Si algún parámetro no lo cumplimos o no lo podemos cumplir, entonces sí especificarlo en el expediente. Decir, ¿sabes qué? No puedo hacer, por ejemplo, MATEP porque no tengo oxitocina, que nos ha pasado que de repente no tengo oxitocina. Pues me voy a la segunda opción, tengo misoprostol o tengo ergonovina, o de plano no tengo nada y entero a mi directivo que no tengo citóxicos. Que en teoría cualquier unidad que tenga partos debe de tener ocitóxicos a la mano para poder hacer MATEP. Entonces, esos sí son los parámetros que debemos de seguir. El consignar, si alguno de esos puntos no lo puedo cubrir, el por qué no lo puedo cubrir. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta bien interesante y dice Luis Alejandro López Alcalá, que qué opinión tiene acerca de realizar Cristeller o apoyo uterino para el periodo expulsión ya coronado y no coopera la paciente o por efecto del bloqueo Peridural. áter importante por la anestesia, motor importante por la anestesia. Mira, en la primera parte, el Cristeller está proscrito. El Cristeller, decía un maestro, de Cristeller prefiere poner un forceps, un vacuum. Si ya está la paciente en expulsivo, ya está en tercer plano, prácticamente coronando, valorar si no hay edema de vulva, si la paciente tiene todavía buena prensa abdominal, si el producto está bien, si el producto ha estado progresando bien la frecuencia cardíaca en todo el trabajo de parto, se le puede dar oportunidad. Yo de manera personal les puedo decir que a primigestas nos hemos llegado a tardar hasta 4 horas en el expulsivo.
Hay normas internacionales que dicen, guías de práctica clínica, que muchos de los tiempos que nosotros tenemos en 2 horas los podemos llevar al doble, sin riesgo para la paciente y para el bebé. Entonces, esto lo hemos hecho vigilando de forma estrecha. Cuando llegamos a 2 horas, hay que vigilar de manera más intensiva a la mamá, de manera más intensiva al bebé. Pero si la progresión del parto se ha dado de forma adecuada, yo les he dado hasta 4 horas, diciéndole a todo el equipo, ¿saben qué? La paciente está tardando, prepárenme quirófano, prepárate anestesio. Le comento al familiar que en esos casos ha estado ahí con la paciente. Le vamos a dar oportunidad, pero si hay algún problema con alguno de los dos o demora mucho más, y hemos tenido partos normales con bebés recién nacidos vigorosos sin mayor problema. Entonces, muchas veces también es el miedo o el hábito que tenemos de resolver todo lo más rápido posible, o el minimizar los riesgos de una cesárea, creer que una cesárea nos va a resolver todos los problemas y nos va a evitar todas las complicaciones, y pues este caso es una muestra de que no. Regresando al Cristeller, en la página de la CNDH, si ustedes buscan, posteriormente pueden ver la plática en la página de YouTube de Medical Legal Center, les puse el número de catálogo. Si ustedes lo ponen en Google, les va a aparecer la página de la CNDH y un par de casos arriba. De hecho, estaba yo dudando en presentarles ese. Un caso de una paciente que se le hizo Cristeller, que tuvo ruptura uterina, que el bebé se complicó, falleció, etcétera, etcétera. Y viene todo el análisis abordado a esto. Y también la misma guía de práctica clínica en la norma oficial mexicana dicen que el Cristeller no se debe hacer, está proscrito en todos los momentos. Excelente, doctora. Abonando, no lo hagan, jamás lo hagan. El procedimiento donde aparezca Cristeller practicado por cualquier profesional de la salud, en caso médico legal, el perito va a señalar que incurrió en responsabilidad de que actuó incorrectamente, porque como ya lo dijo, el doctor está proscrito. En otras palabras, está prohibido. No se debe de hacer el Cristeller, por favor. No lo hagan, cuídense mucho de no, y muchas veces consideran que al no ponerlo en el expediente no va a pasar nada. El problema es que la paciente va a narrar vívidamente. Vino alguien, se me subió, me apretó el abdomen varias veces, no me dejaba respirar, me dolió, me dijo que un pushito, una ayudita, se me montó encima. Entonces, muchas veces en la queja de la paciente viene narrado de manera tan detallada que dices fue Cristeller. Pues aunque no lo consignes en la nota, la paciente te está diciendo que se le hizo. O algún otro compañero que lo ve, enfermera además, cuando se haga el acta circunstanciada y se interroguen, ahí puede comentar que se hizo Cristeller y pues no hay mucho para dónde moverse. Así es, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelente charla, mucho interés, muchas felicitaciones. Ya ve, ya lo están invitando hasta sus hospitales. Gracias. Doctor, un mensaje final para la comunidad médica, por favor. Pues retomar un comentario que me llama mucho acá la atención de Cecilia Álvarez, que bien comenta, y es lo que les decía, hay muchas enfermeras perinatales dentro de los hospitales de la red de la Secretaría, pero no se da la oportunidad de llevar control de embarazo y parto de bajo riesgo. Nosotros, como tal, como comunidad médica en México, nos es muy difícil ver a la partera como un apoyo, como un igual, incluso en las unidades que se ha hecho la inclusión de las parteras, ha habido mucha dificultad de incluirlas en nuestra pirámide de jerarquías, ¿no? Entonces, muchas veces dicen las enfermeras, pues, ¿cómo me va a dar indicaciones una partera profesional? O las pacientes, como bien comentabas, ya con el miedo de que me va a atender una partera. Sin embargo, esto yo creo que lo debemos de ir retomando. He tenido la oportunidad por todas estas actividades que he desempeñado. Presentamos los resultados del proyecto de ámbar del Nacional de Salud Pública en Paraguay hace 2-3 años, en 2018-17. Y ahí tuve oportunidad de conocer parteras de todo el mundo. Entonces, la práctica profesional de la partería, cuando cumplen con todas las competencias de la ICM, para un parto de bajo riesgo es prácticamente equiparable a la que puedo brindar yo. Realmente, por ejemplo, parteras certificadas por ICM, la Confederación Internacional de Partería, en otras latitudes hacen control prenatal,
hacen atención de parto de bajo riesgo, seguimiento de puerperio, atención de aborto médico, incluso hacen AMEU, hacen seguimiento de menopausia, climaterio, hacen muchas actividades que hacemos los ginecólogos en pacientes de bajo riesgo. Y les reitero, estas compañeras de personal de salud nos pueden ayudar a desaturar, y ahorita que les insisto, tenemos 2 hospitales paralelos para COVID y para no COVID en pacientes embarazadas, pacientes gestantes, nos pueden ayudar a desaturar muchísimo nuestra carga de trabajo. Porque ahorita de por sí nos teníamos que dividir en 2 para atender el hospital sin personal. Ahorita con el COVID nos tenemos que dividir en 4, pues pedir la ubicuidad de San Martín de Porres para poder estar en más de 2 lugares al mismo tiempo, ¿no? Sí, está complicado, doctor. Doctor, pues muchas gracias nuevamente por su participación. Muy interesante su plática. Si me permite, voy a despedir la transmisión de hoy. Muchas gracias, doctor Castellanos. Muy buenas noches. Gracias a todos por habernos acompañado una vez más. Gracias a todos los médicos de toda la República que siempre nos siguen, a los médicos que nos acompañan de Latinoamérica. Muchas gracias. Muy orgullosos de que nos sigan en estas transmisiones. Yo espero que el licenciado Abraham ya esté con nosotros el próximo miércoles para la masterclass. Si no, me daría mucho gusto volver a estar con ustedes. Yo creo que ya el miércoles regresa el licenciado Abraham. Muy buenas noches a todos. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, por favor, apóyenos. Medical Legal Center, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, ya les dije, en nuestro canal de YouTube, Medical Legal Center. Si quieren volver a ver esta plática y todas las que se han impartido en esta serie de transmisiones, con una manito arriba, síganos, por favor, suscríbanse a nuestro canal y compartan estas transmisiones. Como siempre, agradecemos la amabilidad de la agrupación Yo Soy Médico 17 por facilitarnos su plataforma en Facebook Live para que llegue esto a más profesionales de la salud. Si ustedes desean charlas en materia médico-legal, con todo gusto se las podemos proporcionar. Únicamente solicítenla a través de nuestro correo oficial, que es atención.mlc@gmail.com. Atención, ya saben, es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Compartan también nuestra programa alterno. Es La Voz del Residente, para que llegue a todos los médicos que están en su periodo de adiestramiento. Gracias por estar con nosotros y como ya saben, cuídense, les deseamos lo mejor. Nos vemos próximamente. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, cuídense mucho.